En la oración. Señor Jesús, gracias de todo corazón porque siempre caminas con nosotros. No eres un Dios que te quedaste en el cielo mirando cómo sufríamos o cómo la humanidad se pervertía, sino que llegaste y te hiciste hombre. No te importó sufrir la muerte y muerte de cruz. Pero bien es cierto que igual que te humillaste hasta lo sumo, también fuiste exaltado hasta lo sumo, Señor. Señor, tú no nos has creado así como así, porque sí, sino que nos has creado con un propósito, con un plan, algo que queremos descubrir para nuestras vidas y vivirlas conforme a lo que tú tienes diseñado. Te pido que la palabra de esta mañana hable a nuestros corazones y que no vuelva a ti vacía, sino que produzca el fruto en nuestras vidas para el cual ha salido o va a salir de tu boca. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vivimos en un mundo, está ahora hablándose mucho de las enfermedades mentales de todo tipo y que antes pasaban desapercibidas. Hay básicamente dos asociaciones de psiquiatría en España. Una dice que el 25% de la población española sufre algún tipo de problema mental. La otra dice que el 25% es poco, dice que es el 50%. El 50% de la población sufre estas crisis de algún tipo, ansiedad, depresión. Este tipo de cosas que a veces ahora lo que se hace en vez de enseñar a las nuevas generaciones a hablar sobre ellas o darle herramientas, lo que se les da simplemente es medicación. Se medica el dolor en muchos aspectos, ¿no? Crisis familiares medicadas. Y te encuentras que muchas personas simplemente, a veces cuando hablan con sus terapeutas o psicólogos, me comentaba, yo que soy, he estado asesorando, predicando, aconsejando a la Asociación de Psicólogos Cristianos aquí en España, que son una cantidad considerable, me decía que ellos tratan a mucha gente que simplemente no saben por qué están aquí. Es como que tienen la sensación de que cayeron en un paracaídas en un mundo que no saben para qué están ni por qué están. Pero la Biblia nos asegura de que Dios no crea ninguna vida al azar. No es que Dios cree una vida y dice, a ver qué hago con Marcos que está por ahí, por Lugo, voy a hacer algo con él. Es decir, no hay casualidades para Dios, ni hay azar para Dios. Dios tiene un plan para ti y ese plan está conectado con la misión de Dios para tu propia vida. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 17, verso 5. Génesis capítulo 17, verso 5 dice así. Y no se llamará tu nombre más Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Es decir, que Dios se acerca a un hombre que se llama Abraham, y le añade una sílaba más, y dice Abraham, que básicamente lo que viene a significar es que eres padre de multitudes. Ahora bien, si yo fuese Abraham, yo le hubiera dicho a Dios, ¿qué me dices? Yo, padre de multitudes, creo que te equivocas, porque no tengo ni un solo hijo. Llevo esperando un hijo y no viene. ¿No me das un hijo y me llamas padre de multitudes? ¿Cómo es que me llamas así? Y yo quiero que aprendas el principio clave de esta mañana. El principio es que Dios te llama lo que eres antes de que te conviertas en eso. Padre de multitudes antes de ser padre de multitudes. Mira, lo más fácil que hay es llamar a las personas por lo que ya vemos que son. Es decir, si esperas a llamar a alguien por lo que ya ves que es, eso lo hace cualquiera. Eso no hace falta tener ningún tipo de discernimiento ni sabiduría. Pero Dios llama antes de que te conviertas en eso, Él ya te está llamando así. No sé si os acordáis, y los que no conocéis la historia, pero cuando David, el rey, fue elegido por Dios, porque había otro rey llamado Saúl que fue desechado,
dice que le dijo a Samuel, el profeta, dice, y aparece esto en Hechos capítulo 13, 22, dice, cuando Dios elige a David, le dice al profeta Samuel, hallé un hombre conforme a mi corazón. Pero David no era un hombre, era apenas un muchacho. Pero Dios no estaba viendo el muchacho solo, el joven que no tenía ni edad para ir a la guerra, que se necesitaba tener 20 años. Dios no estaba viendo eso. Dios estaba viendo a un joven, sí, un muchacho que cuidaba el rebaño de su padre, pero lo llamó no por lo que era. No dijo, he visto a un muchacho que cuida el rebaño de su padre. No, dijo, he visto a un hombre conforme a mi corazón. Lo llamó por lo que llegaría a ser en la vida. De igual manera, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por unos enemigos que se llamaban los madianitas, había un joven llamado Gedeón, allá en el capítulo 6 del libro de Jueces, y Dios en el verso 12 dice, varón esforzado y valiente. Dice que Dios se acerca a él y le llama varón esforzado y valiente. Pero si tú lees la historia, que no la vamos a leer ahora, vas a ver que Gedeón era un completo cobarde. Vivía atemorizado por los madianitas, vivía en cuevas porque tenía miedo de que le robasen la cosecha. Era un hombre igual que el resto del pueblo, atemorizado y con cobardía. Sin embargo, Dios le llama varón esforzado y valiente. Es decir, Dios no lo llama por la realidad que este hombre está viviendo. Dios lo llama por la realidad que va a vivir, por lo que va a ser. De igual manera, muchas personas cuando llegan a Cristo y llegan a la iglesia, Dios dice de ti que eres bendecido, que eres buen padre o buena madre, que eres exitoso, que eres fuerte, que eres sano, que eres santo, que eres próspero. Quizás no sea verdad ahora. Y podrías decir, como dijeron estos, Señor, ¿qué quieres decir? Estoy luchando con mi economía, estoy luchando con mi familia, estoy luchando con mi propio carácter, estoy peleando con mi salud, y tú me dices que voy a hacer ahí una maravilla. Pero no te aflijas, no te rindas. Lo que va a hacer viene de camino. Dios va a convertirte en alguien completamente diferente. Por eso dice Romanos 4:17 que Dios tiene una característica especial, y es que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando tú llegas a Cristo y cuando tú llegas a la iglesia, dejas de ser el derrotado, dejas de ser la humillada, dejas de ser el perdedor o la perdedora, dejas de ser la persona que ya no tenía futuro, porque Dios te va a empezar a llamar, y ya te empieza a llamar como lo que vas a ser. Ahora bien, ¿qué ocurre? Demasiados años has creído lo que no eres, porque simplemente muchas veces te han limitado las circunstancias. Estaba leyendo, como ejemplo, una vez fui pero por eso leí de eso, fui al jardín botánico que hay en Madrid, muy bonito, si alguien tiene oportunidad de ir, que vaya, porque es un espectáculo visitar aquello, es una selva tremenda. Pero hay una sección del jardín que está dedicado a estos árboles chiquititos que se llaman bonsáis. Es espectacular, porque en un tamaño como este tablero de este púlpito, así, como un tamaño así de 60 por 40, hay un bosque, pero un bosque entero. Un bosque lleno de árboles, un bosque lleno de pinos. Ves un bosque, después vas y ves una zona toda llena de robles pequeñitos, de castaños, todo en miniatura. Da gusto, la verdad es que es muy divertido verlo, es muy bonito, me impactó verlo. Ahora, cuando leía, porque quise saber sobre este tema de los bonsáis, cuando lees lo que pasa para que un árbol sea así chiquitito, tiene la misma semilla que se planta si tú plantas esa semilla en un campo normal, ese árbol va a nacer y va a nacer gigantesco. Plantas ese roble y nace gigantesco. Sin embargo, si tú plantas esa semilla en una zona limitante,
limitas con un tiesto, con una maceta pequeña, para que no tenga espacio para hacer crecer sus raíces. Vas podándolo constantemente, le atas su tronco y sus ramas. El crecimiento queda condicionado por la limitación del espacio. Y el medio es lo que le impide crecer. Pero debes de saber que no hay nada malo en la semilla. La semilla siempre es buena, solo que una cosa es plantarla en el campo y otra cosa es plantarla en una maceta. Y lo mismo ocurre con las personas. El entorno, los límites impuestos, la falta de espacio para desarrollarse en muchos aspectos, lo que hacen es que surgen personas con una expresión pequeña, aunque todo su potencial está ahí adentro, todo su potencial está ahí, viven limitado, totalmente limitado. Cuando Cristo muere en la cruz y dice esa famosa palabra de consumado es, tetelestai, que decíamos hace unas semanas, no solo se refería al cumplimiento de su propósito, sino que tetelestai dice, se acabó la limitación, se acabó la culpa, se acabó, ya no hay más mentira, ya no hay más culpa, ya no hay más pequeñez, ya no hay más limitaciones. No tienes por qué vivir en un bosquecito, en una planta, en un tiesto que te está diciendo, tú no puedes, tú no vales, tú no vas a llegar a ningún sitio. Todos estos pensamientos te limitan, intentan siempre que no llegues a aquello a lo que Dios dijo, aquello que Dios dijo que ibas a hacer y sobre todo el plan que Dios tiene diseñado para tu vida, porque Dios tiene un plan para tu vida. A todos estos que os dije, también le surgieron personas que le dijeron, tú no puedes. Cuando David llegó al terreno de batalla siendo un muchacho y vio lo que estaba pasando con Goliat, dijo, yo voy a pelear con él. ¿Quién es este incircunciso que está humillando a los escuadrones de Israel? Los primeros que le dijeron, tú no puedes, ¿quiénes fueron? Su familia. Entonces llega su familia, sus hermanos, que eran capitanes del ejército, Eliab, el capitán del ejército, y dice, ¿qué haces tú aquí? Tú tenías que estar en tu tiesto. Tú tenías que estar cuidando de las ovejas de papá. Tú tenías que estar en el lugar que ha sido designado para ti. Pero Dios tenía un plan para él. David había sido elegido en el vientre de su madre. Dios tenía un plan para él. Pero vino la voz del desánimo, vino la voz de esa poda que quieren hacer que sigas en ese tiesto, en esa maceta y no crezcas. A Abraham, igual, Dios le da una promesa y en esa promesa estaba esperando, pero llega su esposa Sara y dice, no, ¿por qué vamos a esperar que surja de la tierra un fruto si no da salido? Mejor plantemos ese fruto en un tiestito, se llama Agar, y tengo un hijo con mi criada. Un pensamiento limitante, como Dios no puede, yo sí puedo. Dios no puede solucionar mis problemas, pero yo sé la forma de cómo puedo solucionar mis problemas. Así que acuéstate con Agar. A Gedeón le pasó igual con su familia, y así sucesivamente. Incluso a Jesús, que estaba predicando, y en un momento dado, predicando a una multitud, después de haber hecho sus milagros, le dicen a Jesús que su familia, su madre y sus hermanos están fuera. Y dice el texto, porque creían en Marcos capítulo 3, que se había enloquecido, Jesús había enloquecido, había perdido el juicio. Y fueron para detenerlo, para limitarlo, para meterlo en el tiesto. Pero Jesús no se dejó. Dice que mirando alrededor dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y señalando a la gente que le estaba escuchando. Es decir, nada, si tú siempre tienes un pensamiento limitante, nada va a cambiar en tu vida hasta que decidas que no vas a aceptar la mediocridad que está inducida por esos pensamientos limitantes. Es mucho más fácil creer lo que ya eres que creer en lo que te puedes convertir. Yo soy así. Yo no puedo cambiar. Esto es lo que, claro, si ya crees lo que ya eres, creer en lo que te vas a convertir. Y cuando vienes a Cristo y oyes, tú eres la luz, tú eres sal, para ti hay un propósito diferente. Dices, no puedo. Llevo muchos años en este tiesto. Es que, claro, Marcos, tú no entiendes, es que
Y a veces nos conformamos con lo que menos de lo que Dios tiene preparado y te dices, es que tengo esta lucha, o es que tengo esta adicción, o es que tengo esta atracción, o tengo esta, no sé, crisis económica, o tengo esta enfermedad, es que me abusaron, es que me abandonaron, es que tomé malas decisiones. Puedes añadir a esa lista todo lo que quieras. Pero en consecuencia de tu realidad, la que has vivido, acabas concluyendo, yo no puedo vencer, yo no puedo cambiar, así voy a ser. Y entonces te encuentras con personas en Cristo que viven limitados y que no son capaces de entender el plan de Dios para su vida. No lo que son capaces de entender. Dios te creó con un plan en su mente, con un propósito específico, con un plan para ti que se ajusta perfectamente a quien tú eres. Muchos hombres y mujeres en la Biblia ya nacieron con un plan. Cuando el rey David habla de esto, dice así en el Salmo 139, el 13 y el 16. Dice así: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, hay gente que en la Biblia ya nacieron con un plan de Dios. Hay un plan de Dios para que tú vivas en ese plan de Dios. Dios te creó con un propósito específico, con un plan para ti que se ajusta perfectamente a quien tú eres. Dice Jeremías 29:11, os lo leo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que Dios tiene un pensamiento sobre ti, Dios tiene un plan sobre ti, Dios tiene un proyecto para tu vida, un propósito para tu vida. Y siempre viene con esperanza, siempre viene con un futuro mejor. Dios lo tiene diseñado. Así que antes de que soñaras cualquier cosa, Dios ya estaba contigo en el vientre de tu madre. Pero Marcos, tú no sabes lo que yo he sufrido. Es igual. La semilla sigue siendo buena. La semilla no es mala. Hay que quitarla de ese tiesto y plantarla en una nueva tierra que tiene que ver con tu salvación, con tu vida en Cristo. No puedes estar viniendo a la iglesia y ser un cristiano y seguir viviendo dentro de un tiesto. Fíjate en Moisés. Moisés, que Dios tenía un plan desde su nacimiento, que se fue siendo un bebé por un río abajo en una cesta hasta que lo cogió la hija del faraón. Dios llama a Moisés en el desierto ya cuando tenía 80 años. Dios lo llama con 80 años para servirle. Así que si alguien tiene más de 80 años, o si alguien tiene menos, ya no hay excusa. Y si tiene más de 80, mira a Moisés. Así que no hay vuelta de hoja. Pero dentro de un contexto muy difícil, el proyecto de Dios para ese bebé, que era Moisés, se fue cumpliendo y se convirtió en el libertador y el mayor legislador de la Biblia en el Antiguo Testamento. Lo mismo pasó con una mujer que se llamaba Esther. Esther, hija de judíos, en los tiempos del rey Asuero, bueno, en los tiempos de Babilonia, en los tiempos que del pueblo judío estaba esclavo en otros pueblos, pues este rey en un momento dado repudia a su mujer y tiene que escoger a otra mujer y escoge a Esther. Y cuando hay una orden, decreto de matar a todos los judíos, él no sabía que su mujer era judía. Y ella arriesga su vida. Y hay una frase que ella tiene como una duda y una lucha. ¿Arriesgaré mi vida para salvar a mi pueblo? Y su tío, un hombre de Dios, Mardoqueo, le dice, ¿quién sabe, Esther? ¿Quién sabe si para esta hora, para este momento, para este propósito, para este plan, realmente naciste? ¿Para qué naciste tú? La vida de Esther tuvo un sentido más allá de ella misma. La vida de Esther tuvo una trascendencia más allá de simplemente ser la reina. Fue usada para salvar todo un pueblo que finalmente lo salvó. Para esto naciste.
Hay otro ejemplo, el de Jeremías. Jeremías, que es un hombre llamado por Dios como profeta, otro que nació ya desde el nacimiento con un plan para su vida. Dice así Jeremías 1, del 5 al 7. Jeremías 1, del 5 al 7, para los que tomáis notas. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Fíjate, lo conocí antes de formarlo en el vientre. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije, entonces contesta Jeremías, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, Dios tiene un plan para Jeremías ya desde bebé, desde antes, incluso antes de que naciera, que era ser profeta para las naciones. De misma manera, Dios tiene un plan para tu vida. Pero, ¿qué hace Jeremías? Cuando Dios le dice, tú vas a ser el profeta, es decir, le llama profeta antes de ser profeta. Dios te llama a lo que vas a ser antes de que te conviertas en eso. Tú vas a ser un hombre de Dios que va a traer luz a las naciones. Ahora, ¿qué dice él? Dice, Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y le dice el Señor, no digas soy un niño. Es decir, es el colmo. Dios le está llamando profeta y dice, no, conmigo te equivocaste. Conmigo te equivocaste. Porque yo soy un niño. Rey David, conmigo te equivocaste. Yo soy un pastorcito de las ovejas de mi padre. Conmigo te equivocaste. Abraham, Señor, conmigo te equivocaste. Si no tengo ni un hijo, me llamas padre de multitudes. Venga, hombre. Y Dios tiene que venir y corregir eso que dice él sobre sí mismo, ese pensamiento limitante, porque Jeremías piensa desde ese tiesto, piensa desde esa maceta y le dice, no digas lo contrario de lo que yo te estoy diciendo. No empieces a hablar sobre ti lo distinto de lo que yo estoy hablando. El no digas son las limitaciones. Por eso Jeremías dice, soy un niño, y Dios te dice a ti, no digas eso. ¿Cómo es posible que Dios pueda estar hablándote y tú proclamando lo contrario? Por eso no puedes decir jamás sanaré, no tengo talento, no voy a salir adelante, es que tengo demasiadas debilidades, es que tú no conoces mi vida, es que a mí en mi pasado me hicieron esto, lo otro, es que tú no sabes nada. Claro que no sé nada, pero Dios lo sabe todo. Por eso tú no puedes decir de ti mismo lo que no eres, porque Dios te dice que eres sal, que eres luz, que eres hijo de Dios, que eres santo, que eres fructífero. Dice un montón de cosas, pero nosotros vivimos en nuestras limitaciones. Desde el vientre de tu madre, Dios te eligió. Desde el vientre de tu madre, Dios pensó en ti. Tú no eres una equivocación. Las equivocaciones se cometieron en el camino. Y hombres y mujeres con pensamientos limitantes limitaron su vida a una trampa. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios te creó con un plan específico. Por eso el plan de Dios incluye, ese plan de Dios, la misión de Dios. Cuando tú lees la Biblia, ves que ese plan de Dios no es que tú simplemente seas feliz, que lo serás. No es que debes serlo. No es que las cosas todas te vayan bien, que todos queremos que nos vayan bien las cosas. No es que todo mega guay, prosperidad económica y... No se trata de eso. Que también viene bien todas esas cosas. Cuando tú ves que Jesús se acerca y llama a sus discípulos, siempre incluye el plan de Dios. Y me seréis testigos, dice en Hechos 1:8. Por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, dice el apóstol Pablo. Es decir, siempre vas a ver que Jesús se relaciona con las personas y les da una misión. ¿Por qué? Porque no hay vida feliz sin misión de Dios. Cuando Jesús se acerca a los discípulos y hay la pesca milagrosa, finalmente les dice, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré mejores empresarios.
venid en pos de mí y voy a perfeccionar las redes para que la próxima vez no se rompan. Venid en pos de mí, te voy a enseñar a hacer barcos más grandes para que pesques más. ¿Era malo todo eso? No. ¿Podía Pedro dedicarse a hacer eso? Sí. Pero había un llamamiento superior para los pescadores, para los empresarios, para los carpinteros, para los labradores, que es ganar a otros para Cristo. Ganar a otros para Cristo. Pablo, el apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Dice que rezumaba odio por los cristianos. Los perseguía donde estuvieran, los detenía y los juzgaba y a veces los mataba. Pablo, cuando tiene un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, tiene un encuentro de tal calibre que Dios dice de él: instrumento escogido me es este. Instrumento escogido. Es decir, aunque aparentemente Pablo era un loco anticristiano, desde un principio Dios lo había visto como un instrumento escogido, como vio a Abraham, como vio a Esther, como vio a David, como vio a Jeremías, como vio a Gedeón, a todos estos que estábamos hablando, a Moisés. Instrumento escogido, es decir, hay un plan, porque Él ha de llevar el evangelio a los reyes, al emperador. Él va a llevar, y fue instrumento escogido para esto. Es decir, el Saulo, perseguidor de la iglesia, fue transformado en un misionero para las naciones. Instrumento escogido. Y era claro, pero es que Pablo, Saulo se llamaba entonces, ¿verdad? Pues es que él, un tipo con la universidad, estudios superiores, sí, pero cuando Jesús se acerca a una mujer que está en un pozo cogiendo agua a una hora que nadie va, porque estaba siempre sola, era una mujer que vivía una vida disoluta, había tenido 5 maridos y vivía con otro, y se encuentra con Jesús y empieza a hablar con él allá en el capítulo 4 de Juan. Esa mujer, después de hablar con Jesús, después de estar con 6 hombres, resulta que la clave estaba en el 7º hombre. Con eso no te animo a que busques 7, por nada del mundo, por favor. Dice, cariño, tú eres el primero, así que hasta que llega a 7 no paro contigo. No estoy enseñando eso. Pero cuando Jesús le habla, el fuego de Dios toca de tal forma su corazón que se convierte de una mujer rechazada. El tiesto la había hecho una mujer rechazada por la sociedad, y se convierte en una evangelista que hace que la ciudad de Sicar venga a los pies de Cristo toda. De repente encuentra el propósito, encuentra el plan, encuentra el camino. El plan de Dios para todos los hombres y todas las mujeres incluye vivir por y para la misión. Hay otras cosas. Por eso, no hay peor cosa que perder el plan de Dios. Tiene unas consecuencias terribles. Después de estos llevo en el Señor 43 años, 42. Después de estos 42 años caminando en los caminos del Señor, he visto tristemente a demasiadas personas perder el plan de Dios para su vida. La Biblia está llena de casos así. Un Jonás, un profeta que huye de Dios y termina en el vientre de un pez y una tormenta terrible. Cumpliéndose lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Seguir nuestro propio plan en vez de seguir el plan de Dios finalmente es frustración e incluso ruina espiritual completa. Cuando ignoramos la misión de Dios para nuestras vidas y vivimos solo para nosotros, acabamos viviendo vidas superficiales, vidas sin trascendencia, que terminan en una esterilidad espiritual, no hay fruto espiritual, y terminan finalmente en ser personas infelices. Recuerdo siempre, y alguna vez lo he contado, que leyendo en un libro de una autora que contaba que rehizo la vida de Pablo. Pablo, que había pasado tantas circunstancias, había pasado peligros en los caminos, peligros en el mar, peligros entre los no judíos, peligros con los judíos, con sus propios hermanos, es decir, judíos. Dice que naufragó varias veces, que estuvo en alta mar, agarrado a un tronco. Dice que lo varearon
40 azotes menos uno, porque el 40 era el definitivo para matar a una persona. Sufrió muchísimo, peligros en todas partes y sobre todo lo que a mí se agolpa cada día. ¿Quién no sufre y yo no sufro? ¿Quién enferma y yo no enfermo? La preocupación por todas las iglesias. Entonces esta autora reescribe la vida de Pablo y dice: un día Pablo, ya cansado de tanto, dejó de ser misionero y dijo: mira, me vuelvo para mi ciudad, me vuelvo a la iglesia de Antioquía, que es una base misionera, y voy a servir allí. Entonces Pablo se fue a Antioquía y allí vivió, y vivió bien. De hecho tenía como su negocio, su modo de vida era que era un empresario que hacía tiendas de campaña, por decirlo de alguna manera. Se dedicó al negocio de hacedor de tiendas y el negocio empezó a prosperar, le iba de maravilla. Servía en la iglesia, estaba en el comité de misiones, enviaban a los misioneros por los diferentes lugares. Y él siempre estuvo en la iglesia y ya no sufrió ni más persecución, ni más preocupaciones, ni le varearon más, ni naufragios, ni nada de eso. A Pablo, hasta que murió, dice, le fue bien la vida si exceptuamos una cosa. Dice, le fue bien todo en la vida si exceptuamos una cosa, que nunca fue feliz del todo. Porque cuando un hombre o una mujer no vive para el propósito y el plan de Dios, nunca serás feliz del todo. Nunca. Hay un vacío, un hueco, que ya no es que seas creyente o no creas en Dios, es que Dios te diseñó con un plan, con un propósito. Y nunca seas feliz. Siempre hay algo que no sabes qué es. Y sí, piensas, pues tal vez si compro una mejor casa va a ir mejor. Tal vez si cuando tenga el coche, y vives con la misma trampa que viven los demás, pensando que las cosas y que cierta estabilidad económica, lo que sea, eso es lo que va a dar sentido y propósito a tu vida. Por supuesto que hace falta tener estabilidad económica, nadie lo duda, pero eso no puede ser el plan ni el propósito de tu vida. Un hombre llamado Sansón, otro que nació con un plan desde que nació, un hombre que tenía un plan de Dios para ser libertador de Israel, se despistó y ese plan lo abandonó. Y por apartarse continuamente del plan de Dios, al final quedó ciego y esclavo de sus enemigos. Perdió todo el potencial que Dios le había dado. Un rey llamado Saúl, igual. Otro que había sido elegido por Dios con un plan para su vida, acaba desobedeciendo el plan de Dios y pierde su reino. Es decir, cuando tú no te alineas con el plan de Dios para tu vida, ocurre que puedes acabar no solo triste, sino rechazado, no por los demás. No, es que los demás me rechazan. Nadie te rechaza. Tú mismo te rechazas. O mejor dicho, tú rechazas el plan de Dios para tu vida. He visto personas con llamamiento para ser pastores que lo rechazaron. Personas que tenían llamamiento para ser misioneros, que un día en esa juventud decían, siento en mi corazón ir a las misiones, siento en mi corazón que debo ser pastor. ¿Y qué fue de eso? Bueno, ¿qué fue de eso? Se perdió el plan. Por eso tengo un desafío para ti en esta mañana. No estás aquí en esta iglesia simplemente para ser un miembro más de la iglesia. Dios te ha llamado a ser parte de la misión más grande de la historia. Tienes que predicar el evangelio, ser testigo de Cristo y hacer discípulos. No hay otra incumbencia mayor. Decía un autor muy conocido, Charles Spurgeon, creo que era él que lo comentaba, decía, ¿tú eres salvo? ¿Te vas a ir al cielo? Dice, sí. Pues ya no hay nada que te incumba más en la tierra que ganar a otro más para Cristo. Yo creo que os comenté por qué yo estoy pastoreando. Lo he comentado en algunas ocasiones, así que disculpadme si ya me repito como los viejecitos las batallitas, ¿vale? Que uno cuenta las batallitas una y otra vez. Pero cuando uno lee la Biblia y ves que un Pedro, después de negar a Jesús, se reconcilió y volvió a realinear su vida con el propósito de Dios.
Cuando lees que María, la Virgen, que concibió del Espíritu Santo a Jesús, y finalmente ella se rinde al propósito de Dios y al plan de Dios, y le dice, es un plan difícil, vas a ser mamá del Mesías, un plan difícil porque no iba a intervenir varón, ¿qué iban a pensar de ella? ¿Qué dirían de ella? Y aunque significara riesgos enormes para ella, ella acabó diciendo, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme al plan que tú estás diciendo. No mi plan, sino tu plan. Cuando uno lee esas cosas y cuando uno ve que la vida es muy complicada de vivir y que uno puede ir olvidando el llamamiento de Dios si no lo refrescas, si no te acercas a la fuente de vida que es Cristo, a la fuente de esperanza que es la palabra de Dios, si no te estás acercando a Dios con eso, puede ocurrir lo que me pasó a mí cuando, y cuento esta historia que ya he contado, cuando yo tenía unos 23 años, había conocido a Cristo con 20, y tenía 23 para 24, y estaba en un autobús, estaba cruzando España en el autobús, y me acuerdo perfectamente que estaba en ese autobús sentado, y no sabía que en ese autobús, allí sentado en la fila 2, en el lado de la derecha, no en el lado del conductor, sino en el otro lado, no tenía nadie a mi lado, yo estaba en el lado de la ventanilla, segunda fila. Nadie que estorbase, simplemente yo estaba allí leyendo. Lo que no sabía que en ese autobús iba a tener un encuentro con Jesús que iba a cambiar mi vida hasta el día de hoy. Solo con Dios. Yo estaba tan tranquilo. Y entonces estaba leyendo un libro y leyendo un artículo, mejor dicho, y en ese artículo escribía un ateo. Un ateo que decía, un ateo que escribía en el Times de Londres, el periódico de Londres, escribía diciendo por qué él era ateo. Yo lo leí así como quien no quiere la cosa. Y, ¿por qué soy ateo? Voy a leerlo. Sin esperar que aquello cambiase mi vida. Y decía, yo soy ateo porque los que dicen que van a vivir eternamente, los que dicen que hay una vida después de esta, que cuando se mueran hay otra vida y van a vivir allá, bueno, en fin, todas estas cosas. Yo veo que los que dicen eso, veo que viven agarrados a esta vida como si no hubiera otra. Los veo con los mismos afanes, con las mismas luchas que los que no creen en la vida eterna. Decía él, si yo realmente creyese que hay una vida después de la vida que dura para siempre, no me importaría pasar toda una vida llena de penalidades con tal de que uno conociera esa verdad. ¿Qué me importa pasar una vida de penalidades si voy a vivir eternamente? E incluso, y se atrevía a citar a Jesús, decía, incluso mi predicación sería, ¿de qué le servirá al hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? Hoy pueden venir a llamar a la puerta de tu vida. ¿De qué te sirve todo eso? Pero, terminaba él diciendo, como veo que los que dicen que creen en la vida eterna no viven de esa manera, no me lo creo. De repente, en aquel asiento donde yo estaba sentado, es como si una lanza me atravesara así, ¡fua!, y me clavó al asiento. Me clavó. Aquel joven de 23 años tuvo que tomar en aquel momento una decisión. ¿Para qué iba a vivir? ¿Para el plan que habían diseñado mis padres, que hicieron todo lo posible para darle a sus hijos una mejor vida? Y que yo vaya a hacer todo lo posible para darle a los míos otra mejor vida, y en eso sí, pues ellos tuvieron esto y yo tendré otra cosa mejor, y así sucesivamente. ¿Es eso la vida? ¿Es eso el plan de Dios? ¿Es eso para lo que quieres invertir los días que Dios te dé? ¿O dentro de tu trabajo, de tus cosas, de tu vida cotidiana, vivir ya eternamente? Es decir, si tan solo consigo uno más, no me puedo llevar nada de aquí.
Y como decía el cantante venezolano, el Puma, dice el otro día en televisión, no he visto nunca un coche fúnebre con el camión de mudanzas detrás. Aún me falta el primero, dice. Llevándose los muebles, la televisión. No hay. Con el coche fúnebre no va el camión de mudanzas. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué vivimos para el camión de mudanzas? Pero cuando Dios nos llama, que somos misioneros, que somos hijos de Dios, cada uno de nosotros, no solo el pastor, no solo los misioneros que hay, cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestros contextos, vivimos ya eternamente, todo empieza a cambiar. Porque cuando empiezas a vivir para la misión de Dios de tu vida, todo se realinea, como se realineó la vida de Pedro cuando se despistó, pero volvió a Cristo y vivió otra historia. ¿Tú en qué historia quieres verte reflejado? ¿En la de un Sansón que perdió el tiempo? ¿Un Saúl, un Jonás? ¿O alguien que dice, yo ya no puedo? No puedo vivir igual que los que no conocen a Cristo. No puedo vivir de esa forma. Me voy a alinear con el plan de Dios en lugar de seguir persiguiendo mis propios planes, que al final, desgraciadamente, son planes que te generan insatisfacción. Sí, como aquella novela o aquella historia que contaba aquella mujer. Pablo le fue bien en la vida. En todo le fue bien, si exceptuamos una cosa. Nunca fue feliz del todo. ¿Dónde quieres estar tú? Nosotros somos una iglesia que creemos, predicamos y vivimos que cada uno de nosotros tenemos un plan preparado por Dios y la felicidad está en vivir por y para ese plan que es la misión de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Te voy a pedir que durante unos instantes, si quieres, es una invitación, cierres tus ojos, porque no quisiera que nada te estorbara, ni vieras lo que hace el de delante o el de tu lado, que no te descentre nada. Hoy Dios te llama a recordar que su plan siempre está vinculado con su misión. Un mundo que no conoce a Cristo, gente que está desorientada, tantas personas a nuestro alrededor que viven en sus tiestos limitantes. Pero tú, el día que te entregaste a Cristo, ese tiesto se quebró y se rompió. Y si no es así, si decides ponerte en línea, alinearte con el plan de Dios, tu vida entera tendrá propósito, tendrá fruto, y hay algo que todavía no has valorado. Tendrá un legado eterno. No es fácil hablar de eternidad cuando nos ata tanto este mundo terrenal, pero hay un legado eterno y hay una recompensa eterna. Pero si decides huir de ese plan, te espera una vida vacía, sin rumbo, puede que próspera en un sentido, pero sin la bendición de Dios. Hoy es el día de volver a la senda de Dios. Tan solo tienes que rendirte a Él, abrazar su misión y vivir la aventura para la cual fuiste creado. No hay otra. Vivir por y para el Señor. Uno más para Cristo habrá valido la pena si realmente crees que vas a vivir eternamente. Yo lo creo. Y si tú estás aquí y estás visitándonos por primera vez, o tal vez has venido en otras ocasiones, y te das cuenta que en tu vida hay ese vacío
que has vivido una vida limitante, te das cuenta que hay cosas que no te puedes liberar y dices: Marcos, pero hay pecado en mi vida. Yo sé que estoy viviendo algo que no se ajusta con la voluntad de Dios para mi vida. Si tú nunca antes conociste a Jesús, nunca antes le entregaste tu vida, nunca antes le dijiste: Jesús, te necesito tanto. Si quieres reconocer tu necesidad y quieres darle tu vida a Cristo en esta mañana, una vida que va a cambiar para siempre, porque entrarás en el plan de Dios para tu vida, yo quiero que hagas esta oración de fe conmigo. Una oración que, si la haces de corazón, Dios la escucha. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo? Sí, levante su mano. Que levante su mano bien alta. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decirle: Jesús, yo te entrego mi vida en esta mañana? Me rindo a ti, te entrego mi vida. ¿Serás tú? Yo sé que hacer levantar la mano, para hay gente que le puede sentir algo violento, pero es que nuestro gesto físico de levantar una mano es algo más que levantar una mano. Es decidir romper el tiesto, es decir, se acabó. Es decir, se acabó la cobardía, se acabó las limitaciones. Ay, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Si levanto la mano, ¿qué dirán? Esa voz de la limitación se tiene que quebrar sobre tu vida. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana? Que levante su mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ya puedes bajarla. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Que Dios te bendiga. ¿Alguna persona más que diga: yo le entrego mi vida a Jesús? Aparte de estas 4 personas que han levantado su mano, ¿hay alguien más que está en esa lucha? No tengas miedo. No dejes que el miedo limite una decisión que sabes que tienes que tomar. Y dirás: alguno a veces al acabar me viene: yo hice la oración, pero no me atreví a levantar la mano. ¿Sabes qué? No vale, no cuenta. Los cobardes no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Es así de fuerte, Marcos, así. Los cobardes. Si te da miedo levantar una mano aquí, ¿qué será cuando tengas que defender tu fe ahí fuera? Levanta tu mano y dile: yo le entrego mi vida a Jesucristo. ¿Habrá alguien más que estas 4 personas? Vamos a hacer esta oración todos juntos con estas 4 personas que levantaron su mano. Y decimos todos juntos así: Señor Jesús, te entrego mi vida. Hoy decido vivir para ti y vivir conforme al plan que tú tienes para mí. Perdona todos mis pecados. Vengo a ti porque sé que comienzo una nueva vida, un nuevo comienzo en ti. Recibo la vida eterna, recibo el propósito y el fruto y alineo mi vida con tu plan. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.